¿Sabías que existen ovarios fantasma que pueden seguir funcionando después de una castración? ¿Te has preguntado por qué algunas gatas castradas siguen mostrando comportamientos de celo? ¿Tu gata sigue teniendo celos a pesar de haber estado esterilizada desde hace tiempo? Hoy hablaremos sobre los maullidos de celo en gatas castradas y te explicaré qué tiene que ver esto con las gatas ninfómanas. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 421 del lunes 19 de mayo de 2025. Hoy es lunes, como decíamos, y cada lunes te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología para que empieces la semana cuidando de tu gato. Y en este caso, de tu gata, porque hoy tenemos un capítulo súper importante, porque no hace tantos años, en este mismo siglo, de hecho, cuando las mujeres teníamos... A ver, ¿cómo lo digo esto? ¿Vale? Sé que aquí hay gente que escucha esto yendo para el cole, entonces voy a intentar ser lo menos explícita posible, pero cuando, no hace muchos años, como os decía, de hecho hace relativamente pocos, cuando las mujeres teníamos más deseo sexual que nuestros compañeros masculinos, enseguida éramos etiquetadas como guarras, ninfómanas o palabras más graves, porque parecía ser que el hecho de que nosotras no podíamos demostrar, o sea, si nosotras teníamos una actitud más proactiva en este sentido, pues podría ser que hiciera sentir a nuestros compañeros masculinos como insuficientes, entre comillas, a la hora de demostrar su virilidad, ¿vale? De todo esto estoy hablando de lo que en algunas partes aún se piensa, pero en otras, pues afortunadamente ya no. No quiero ser más explícita por si estás escuchando esto, como os decía, con niños, pero resumiendo, si nosotras queríamos más y nuestro compañero ya no podía más, entonces pues ya te miraban mal, ¿no? Y de hecho, a ver, no hace tanto, hablo de hace 20, 30 años, no hace tanto, y también este comportamiento, esta actitud hacia nosotras, hasta decir que si éramos esto, éramos lo otro, porque teníamos más o menos ganas, pues es algo que se les ha llamado también a las gatas, que se les ha llamado ninfómanas, ¿no? A las gatas que están castradas y que aún así están teniendo conductas de deseo sexual o conductas de celo. Estas gatas no es que sean ninfómanas como tal, sino que más bien lo que tienen son una serie de problemas ováricos. Y hoy hablaremos de estas gatas que, a diferencia de las mujeres que tienen más deseo sexual y que no pasa nada y que es completamente normal, estas gatas, pues bueno, a diferencia de nosotras, estas gatitas sí que tienen una enfermedad que se llama síndrome del ovario remanente. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero hablaremos de qué es esto del síndrome del ovario remanente, veremos por qué ocurre, veremos cómo detectarlo, si tu gata puede tener esto o no, y veremos qué hacer también en esos casos, en los casos en que veamos que nuestra gata pueda tener esta conducta de ninfómana. También hablaremos de si esto no le pasa a tu gata, si puede llegar a pasarle o no, o en el caso de que castres a tu gata, podría llegar a desarrollar este problema. Y después, como siempre, la píldora felina de hoy. Así que vamos a empezar por qué es esto del síndrome del ovario remanente y por qué a estas gatitas se les llama ninfómanas. Pues bueno, el síndrome del ovario remanente consiste en esto, en un ovario, el órgano sexual, o sea, la parte que genera las hormonas en las hembras, está allí aún, se ha quedado remanente, no se ha podido extraer bien. Así que se definiría como la presencia de tejido ovárico que funciona, es decir, tejido ovario funcional, después de una esterilización con ovariohisterectomía. ¿Os acordáis de que hablamos de la ovariohisterectomía en el verano del año pasado? Esto os voy a dejar el link a ese capítulo en las notas del programa porque ya hicimos un capítulo explicando qué era la ovariohisterectomía y como os acordaréis de qué capítulo y si no, pues os lo dejaré por aquí. En esa cirugía en lo que consistía era en sacar los ovarios y la matriz de una gata.
Pero, ¿qué pasa si esta cirugía, por lo que sea, no se desarrolla correctamente o si hay algún problema en el tejido ovárico de esta gata? Pues puede ser que, aunque tu gata esté esterilizada, no lo parezca y siga teniendo signos de celo, aunque esté supuestamente esterilizada. Y por eso se dice que estas gatas son como unas guarrillas, que son ninfómanas, que son muy pesadas. Se les dice así a estas pobres gatas que lo que pasa es que tienen una enfermedad y punto. No es que tengan ningún problema mental, es que sino que tienen más bien un problema con sus hormonas y con sus ovarios. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué puede pasar que tu gata, pese a estar esterilizada, tenga este comportamiento de celo y siga teniendo tejido ovárico, aunque tu veterinaria felina se lo haya quitado? Pues bueno, puede ser porque haya habido una resección incompleta, porque no se haya podido quitar bien el ovario. Esto puede pasar. Hay veces que es muy complicado quitar el tejido de dentro del abdomen, los ovarios. Los testículos son muy fáciles y es muy difícil, muy difícil que te dejes un trozo de testículo dentro. Pero los ovarios son muy complejos de sacar y depende de la gata, pueden estar muy adentro y pueden costar mucho de separar del resto de órganos que hay dentro del abdomen. Pensad que en el mismo sitio donde hay los ovarios, muy cerca están los riñones, el hígado, el bazo, el estómago, el páncreas, el intestino, todo está por allí juntito y tienes que separarlo todo para poder llegar a los ovarios. Así que no es difícil que pase esto, podría pasar. Y también podría pasar que haya algún problema anatómico en esta gata y que haya algún tejido ovárico que haya crecido en un lugar donde no toca. Y podrían ser gatas que tuvieran no sería correcto decir que tienen 3 ovarios, no, tienen 2 ovarios y ya está, pero tienen tejido que es similar a un ovario, tejido pseudo ovárico en otra parte, con lo cual tú como cirujano, como veterinario cirujano, quitas los 2 ovarios que tienen el 99,9% de las gatas, pero no has quitado esto porque no esperabas que esto estuviera allí. Así que podría pasar porque fuera una resección incompleta durante la cirugía, es decir, un error quirúrgico que puede pasar a cualquier persona, o también podría pasar porque esa gatita tiene una malformación o una anomalía en su desarrollo, por lo tanto tiene más tejido del que tocaría. Así que, bueno, esto es lo que diríamos que le pasa a una gata que tiene comportamiento de celo cuando no debería porque ya la hemos castrado. ¿Y cómo se puede diagnosticar esto? ¿Cómo puedes saber si a tu gata le pasa esto, si le puede llegar a pasar esto o si le está pasando esto en este momento? Bueno, lo más fácil y la mayoría de veces esto se diagnostica porque los cuidadores, los tutores, tú ves claramente en tu casa que tu gata tiene signos de celo pero ya está esterilizada. Son signos de celo en gatas que no deberían. ¿Y cuáles son los típicos signos de celo? Pues aparte del maullido intensamente intenso, un maullido muy peculiar, que si has tenido la suerte de no escuchar nunca, pues tienes mucha suerte, pero son gatas que cuando se ponen en celo, se ponen muy en celo. También podrías ver el comportamiento típico de la pose, de levantar la cola, dejarse montar, estirarse por el suelo, estar como más caramelosa. Y también podrías notar que es una gatita que está como muy nerviosa cuando oye otros gatos por la calle. Eso podrían ser signos claros de celo que no deberían observarse en una gata que ya esté esterilizada. ¿Y cuál es el tratamiento? Una vez diagnosticamos esto, una vez sabemos que nuestra gata tiene esto, ¿cómo deberemos proceder con esto? Bien, antes de proceder a nada hay que realmente asegurarse y aunque, como os decía, muchas veces solo viendo estos signos ya tenemos claro que esa gata tiene un tejido ovárico remanente, antes hay que hacer otras cosas. Lo primero es intentar localizar dónde está este tejido, porque si no, para solucionarlo no sabes por dónde buscar. Así que se puede y se recomienda hacer una ecografía abdominal para intentar localizar este tejido ovárico en el momento en que la gata está más activa. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que ella muestra más comportamiento de celo, es posible que este ovario sea un poquito mayor y se vea más. Pero aún así es muy complicado. Por ecografía es muy complejo encontrar el tejido que ha quedado por ahí fuera de lugar, porque si imaginaros que es difícil encontrarlo abriendo
y mirando, y por eso se quedó allí sin que nadie lo supiera, pues por ecografía es también muy complejo. Así que antes de empezar a abrir y buscar, lo que hacemos los veterinarios es hacer unas pruebas de sangre, unas pruebas hormonales. Hay unas pruebas con estimulación con GnRH o medir el estradiol, que el estradiol es una hormona que si quizás conoces a alguien o tú has pasado por algún tipo de proceso de estimulación ovárica, ya sea porque eres donante de óvulos o porque has estado haciendo una gestación programada, o sea, programada no, en el sentido de una inseminación artificial o otros métodos de gestación que son con estimulación de hormonas, quizá te suena el estradiol. Bien, pues la GnRH o el estradiol son hormonas que medimos en estas gatitas para asegurarnos de que realmente hay más tejido ovárico del que toca, y no es que simplemente tu gata pues que sea muy cariñosa o sea muy pesada por las noches y ya está, que también podría ser. Así que medir con la sangre de esta gata estas dos hormonas es una manera de que podamos asegurarnos los veterinarios de que tu gatita realmente tiene este problema. Si finalmente o por ecografía o por análisis de sangre se confirma que tu gata está en celo cuando no debería estarlo, entonces la solución de esto es quirúrgica. Hay que abrir abdomen, hay que localizar este tejido ovárico y extirparlo del todo. Una vez eliminado, pues desaparecen los signos de celo, ya está. Pero claro, como os decía, ves tú y búscalo. Es decir, es muy complicado encontrar este tejido ovárico dentro de una gatita si ha quedado por allí escondido en un sitio donde no es el habitual que estén los ovarios. Todos los órganos tienen una situación más o menos habitual donde los buscas, y si no están allí es muy complicado encontrar este tejido ovárico. Así que es complicado. Yo solo he visto un caso en el que durante una época, pues como no era posible, no se encontraba por ecografía, no sabíamos dónde buscar, pues en este caso se administró el tratamiento anticelo. Os estoy hablando de hace 10 años, hace mucho de este caso. Es un tratamiento que ahora está prohibido porque había muchos efectos secundarios, tumores mamarios y todo eso, pero era un tratamiento que en ese momento era de uso habitual y se administró en el caso de esta gatita. Se administró y al cabo de un año, más o menos, los signos pasaron a estar mucho menores y no se mostraban tanto. Es decir, normalmente una gata que tenga tejido ovárico que se haya quedado por ahí, si no le haces algo, va a continuar teniendo esta conducta de celo siempre. Pero es verdad que esta gatita, en este caso, quizá el tejido ovárico era muy, muy pequeño, o quizás se trataba de un pequeño quiste o alguna cosa que estaba produciendo una hormona y se solucionó más rápido, no lo sé. Os confieso que en ese caso no sé muy bien por qué se solucionó solo, pero normalmente no se soluciona. A esta gatita le dimos tratamiento, como os decía, estas pastillas que ahora están prohibidas porque tienen muchos efectos secundarios, se los dimos durante un tiempo y se resolvió, dejó de tener el celo, las fuimos separando más en el tiempo y esta gatita nunca más ha mostrado comportamiento de celo, ni en época de celo ni en no época de celo. Y esta gatita está viva hoy en día y os digo yo que no está en celo, o sea, porque la veo habitualmente y bien, está todo bien. Esto puede pasarle a tu gata, ¿no? Una vez visto esto, visto que es un problema que puede darse porque es complicado a veces encontrar los ovarios o porque las gatitas tengan una malformación y tengan un tejido similar a un ovario en un sitio en el que cuando vas a castrarlas no buscas. Es como si un macho tuviera 3 testículos, 2 fuera y uno dentro. Pues el de dentro es que ni siquiera te planteas que pueda estar allí, pero podría llegar a pasar, ¿no? Hablando de cosas que durante el desarrollo del gatito bebé puedan pasar, pues esto también podría pasar. ¿Puede pasarle realmente esto a tu gata si crees que está en este estado? Bien, es raro. Tengo que confesarte que yo en mis manos he tenido solo un caso, he visto otros casos de compañeros, pero es raro, no es una complicación que suela ocurrir. Aunque te decía que es difícil encontrar bien los ovarios y sacarlos, no es una complicación que suela ocurrir porque hay muy buenos cirujanos y la mayoría lo hacen muy bien, pero aún así podría ocurrir en un pequeño porcentaje de casos. Entonces, ¿puede pasarle esto a tu gata si la castras? Es muy raro. Para mí, no sería un motivo para desaconsejar la castración. Es decir, si alguien me pregunta, ostras, Esther, es que me he enterado de que, aunque la castremos, puede pasarle esto.
Vamos, es que entonces le voy a sacar los estudios, le voy a decir, a ver, puede pasar, sí, claro, pero hay un porcentaje tan bajo que realmente no castrar a tu gata no es la solución. Al contrario, si no la castras, puede tener muchísimas más complicaciones. Con lo cual, creo que es muy poco probable que le pase esto a vuestras gatas. Pero es importante que sepáis que esta enfermedad existe y que lo más clave de todo es observar estos comportamientos de celo, si los tiene detrás de una esterilización, que puede ser que lo tenga incluso meses o años después, y hacer estas pruebas analíticas o ecográficas para realmente encontrar si se trata de un tejido que se ha quedado sin sacar, o si, por ejemplo, hay un pequeño tumorcito de un ovario que se hizo una metástasis a otro sitio, ¿no? Una gatita muy mayor, podríamos pensar un ovario que tuviera un tumorcito. Este ovario se retira durante la cirugía, pero este ovario se había quedado adherido en algún sitio y allí está ese trocito que no se pudo sacar durante la cirugía. Nadie lo vio porque realmente estamos hablando. Es como si fuera una miga de pan, súper pequeñito y además del mismo color que el resto de cosas que hay por allí dentro. Entonces es complicado. Con lo cual, yo no creo que a vuestras gatas les pueda pasar esto, pero es importante que sepáis que si muestran comportamiento de celo y la castraron en la protectora o no sabéis si se castró de pequeña o grande o pudo haber una esterilización incompleta o alguien pensaba que sí que estaba castrada y no lo sabían seguro y luego volvieron a abrir. Esto es habitual en gatitas que se han encontrado en la calle, las tienen en la protectora y no saben si están castradas o no, van a abrir y dices, pues es que ya estaba castrada. ¿Y quién la castró? ¿O realmente no estaba castrada y es que tiene los ovarios muy pequeños o los tiene atróficos y hay algún problema allí? Así que si tu gata ha sido adoptada y tiene estos comportamientos, pues bueno, yo te recomendaría que lo consultaras con tu veterinaria felina. Si es una gatita que la tienes desde pequeñita, que tú te aseguraste de que se castrara y que nunca ha tenido nada, es poco probable que lo tenga. Yo, aún así, aunque esto sea una complicación poco habitual, como te decía, porque los cirujanos lo hacen súper bien y es una operación muy rutinaria que la mayoría están muy acostumbrados a hacerlo, yo recomiendo que si tu gata está en celo en este momento, a día de hoy, no la castres a día de hoy, sino que la castres cuando haya pasado el celo. ¿Por qué? Pues porque todo el sistema reproductor está más tranquilo. Es decir, si los ovarios, estoy exagerando, pero si los ovarios de normal tienen el tamaño de una aceituna, pues puede ser que cuando están en celo tengan el tamaño de una nuez. Es un poquito más grande. Esto estoy exagerando, para nada es así, pero es un poquito más grande, con lo cual también es más fácil que a la hora de sacarlo haya más complicaciones. Además, también hay más sangre que está llegando a estos ovarios con el tamaño más grande. Y todo está más, ¿cómo decirlo? Como más tiernito, más difícil de acceder, más difícil de sacar. Con lo cual, si tenías programada la cirugía para la esterilización la semana que viene y ahora tu gata ha entrado en celo, pues yo recomiendo siempre consultar con tu veterinaria felina por si se retrasa un poco la esterilización y que esté todo más, como te decía, más tranquilo dentro de su abdomen para que la esterilización sea más fácil, más segura y haya menos riesgo de estas complicaciones. Así que ya veis, es un problema que no es muy habitual, pero que la gata que lo sufre es un incordio muy grande para las personas que viven con ella, pobrecita, porque dices qué pesada que es la gata, que es que siempre está en celo y no sé qué y tal, y pobrecita, pero en realidad tiene una enfermedad y esta enfermedad hay que mirar de gestionarla. Y para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Recuerda que la detección temprana del síndrome del ovario remanente y una buena técnica quirúrgica son fundamentales para evitar estas complicaciones futuras en tu gata. Porque como te decía, sí podemos hacer una cirugía más tranquila, con menos sangre por allí, con un ovario más pequeño. Si sabes realmente encontrar los síntomas de celo en tu gata y lo puedes comunicar con tu veterinaria felina, si te das cuenta de todo esto, tu gatita estará mejor y tú también dormirás mejor por las noches si tu gata entra en celo cada 2x3.
En fin, recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo y que ya quedan poquitos días, solo quedan pues 10 días para participar en el sorteo de este mes y que para participar tenéis el link en las notas del programa. Lo podéis ver porque pone entrar en la newsletter y participar en el sorteo. Es todo el mismo sitio. Y si aún no has hecho el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días, búscalo también porque está también en las notas del programa. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes, por estar aquí cada día, por dejar comentarios, por contestar a las preguntas que os dejamos también o explicar vuestras cosas. Hoy os he preguntado, os dejo la pregunta de si os suena esta patología, si conocéis alguna gata o alguien os había contado alguna vez de que podía haber gatas que pese a estar castradas siguieran teniendo el celo. Y simplemente si me queréis comentar si sí o si no, y también veo cómo van en vuestras zonas estos problemas ováricos que a veces tienen mucha amiga y nunca mejor dicho, porque son problemas que dan mucho dolor de cabeza al cuidador y al veterinario también, porque no es fácil de solucionar todo esto. Y muchas gracias sobre todo por apuntaros a los cursos en pupusito.cat, porque esto es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que podamos seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana martes, que hablaremos sobre cómo hacer que tu gato esté aún más sano. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.